que la coincidencia de los expositores radica precisamente en la necesidad de entender que no solo son los pacientes, así deberíamos asumir, que no solo son los pacientes los que están con cáncer. Habría que entender que todos estamos con cáncer. Porque en esa medida en que hagamos ese esfuerzo de ponernos en los zapatos de los compatriotas que están padeciendo esta enfermedad, intentando transmitirnos su dolor, su desesperación, es que podríamos sentirnos más motivados para hacer algo serio en contra de este flagelo. En esa medida, evidentemente coincido con el doctor Zambrana cuando dice que es muy criminal hacer política con este problema. Las diferentes tendencias pueden también explotar el tema en uno u otro sentido, pero la realidad concreta es que, ya lo han dicho los disertantes, en este y en otros gobiernos el Estado está incumpliendo con un derecho fundamental. Eso que está en la Constitución Política del Estado, precisamente, y subrayo la palabra, derecho fundamental, el derecho a la salud, que está directamente vinculado con el derecho a la vida. Es un derecho superlativo que está por sobre otros derechos. Si eso es así, ¿no?, como política de Estado, precisamente debería no solo atenderse a la enfermedad, sino tomar todas las previsiones tendientes a la identificación prematura, la identificación antelada de este flagelo, para que como Estado se tomen las medidas pertinentes. Y eso es lo que no ha acontecido, porque mucha gente se entera de su enfermedad el día que ha ido al médico, cuando ya está avanzado. Y en otros casos, cuando todavía hay tiempo para ayudar a ese paciente, viene el otro problema que acá también se ha mencionado. Es la enfermedad más cara de las enfermedades. Por eso también es cruel, porque la solución es, la mayoría de la gente es inaccesible. Entonces, hay un cúmulo de factores que hacen que no se trata de atender circunstancialmente un caso, sino asumir un proyecto serio como política de Estado, primero para desplazar sobre la sociedad civil, sobre la población, un conjunto de medidas preventivas tendentes a prevenir el cáncer. Eso es fundamental y eso tiene que ser absolutamente gratuito, no puede estar mercantilizado. Segundo, yo he leído un artículo de una persona muy autorizada en este tema que nos decía que en realidad hay diferentes, una especie de cosa nostra que lucra alrededor de esta enfermedad en todo el mundo. ¿Cómo explicas que los medicamentos sean ostensiblemente más caros que el caso de otras enfermedades? Entonces se ha convertido también en un negocio del que disfrutan empresas farmacéuticas, importadoras, etc. Y obviamente el Estado en eso es tremendamente cómplice, porque ejerciendo soberanía tendría todas las posibilidades legales y fácticas, ¿no?, para regular esto, pero no lo hace. Pero no solo el Estado boliviano, sino también otros estados. Entonces, ese es un problema que hasta ahora no está siendo resuelto. Pero si bien las consecuencias de esta siniestra enfermedad recaen con mayor contundencia y en cantidad sobre las personas más pobres, eso no es un descubrimiento, pero incluso se van a percatar que personas con recursos económicos, es decir, de una posición económica estable, igual se nos muere. ¿Cuántos casos se han dado de gente fuera del país y dentro del nuestro, que habiendo sido atendida, tratada con los mejores médicos, se va a Chile, se va a todo lado, igualito se nos muere? Porque le hacen creer que va a vivir. Y entonces, algo que hay que combatir
también es esa actitud inhumana de esos intereses económicos que giran alrededor de esta tremenda enfermedad. O sea, creo que lo más grave es, ya sea para un médico o para un centro de salud, en lugar de pensar en el ser humano, estar pensando en cuánto te va a reportar la atención de ese paciente, independientemente de que se recupere o se muera. El asunto es cuánto vas a ganar. Entonces ya es realmente, así como a veces condenamos el crimen de un individuo que mata a otro o que asalta por un celular, ¿no? ¿Por qué no condenamos a aquellos que lucran con la vida, la salud y la esperanza de aquel ser humano y sus familiares? Nos ha pasado a todos. En la misma universidad se nos han muerto compañeros de trabajo y hemos luchado hasta el último día, porque siempre nos han hecho creer que se iba a salvar y hemos reunido dinero de todo lado. Igual la muerte nos ha vencido. Pero nos ha vencido en complicidad con la ambición y la falta de ética profesional de muchas personas. Entonces, esos son temas que también deben generarnos una reflexión profunda, y por eso creo oportuno, pertinente este evento. Felicito siempre al doctor Amaro, que es una persona que, más allá de ser un médico, un docente que nos orgullecemos, tiene mucha sensibilidad humana, y creo que los que están aquí también tienen la misma sensibilidad. Entonces hagamos causa común todos, desde la universidad, la Facultad de Medicina y otras instancias, otras unidades. De aquí nadie debe sentirse eximido de la obligación y la responsabilidad de contribuir desde donde está, con todo lo que tiene, para luchar juntos contra este flagelo. Reitero, porque mañana yo puedo estar en el lugar de un paciente, un familiar querido mío puede estar. La vida es así, ¿no? Pero si bien tenemos sensibilidad humana, espíritu solidario, pero no es suficiente. Entonces convoquémonos a actuar de manera más decidida sobre ello, poniéndonos, reitero, como dije a un principio, en los zapatos de aquella persona que no sabe si mañana o de aquí a un mes va a seguir viviendo, y en la persona también de aquel familiar que hace todos los esfuerzos de que su ser querido le siga aguantando. Entonces, felicito a todos ustedes, pero subrayo este desafío. Hagamos causa común, porque la lucha no es solamente del paciente o de sus familiares, es una lucha que debe ser de todos, y asumámoslos de esa manera. Con estas reflexiones doy por clausurado este evento. Un abrazo fraterno y buenas noches.